Muy buenas a todos, por fin saco nuevo vídeo y es que ha sido como un mes muy ajetreado. Además, la semana pasada intenté grabar el vídeo este de Divine Mysteries y justo el micrófono se me rompió, así que he tenido que pillar otro y bueno, lo he pillado gracias a vosotros porque al final viendo vídeos pues YouTube me paga un poquito y poco a poco recaudando pues he conseguido comprarme un micrófono que espero que se oiga bien y que pueda grabaros este vídeo y otro que sacaré esta semana también sobre novedades que hay, que han salido de la nada, así que bueno. Pero eso es otro vídeo. El vídeo de hoy es de Divine Mysteries, un libro que salió hace unas semanas, si no recuerdo mal, y que hace, digamos, coge lo que se publicó en los Tomens Gods and Magic, si no recuerdo mal cómo se llamaba, y la han pasado por el remaster y han sacado este libro de 300 y pico páginas, muy gordo, con un montón de lore y un montón de opciones, que es lo que es muy guay. Sobre todo, una de las cosas... Bueno, espérate. Primero, la intro. Vale, ahora sí que me estaba lanzando y hay que meter la intro del canal. Lo que yo estaba diciendo es que lo bueno de este libro es que es un libro de lectura también, que es una cosa muy, muy guay porque todo el libro está escrito en primera persona. Bueno, no todo, pero gran parte del libro está escrito en primera persona porque Jivali, que es un psicopompo que trabaja para Pharasma, ha decidido ir estudiando las cosas divinas, divinas y ocultas, pero todo lo que tiene que ver con los dioses y intervenciones divinas y cosas ocultas de Golarion y más allá. Y todo está escrito como ella escribiendo un estudio, haciendo un estudio y unas cartas a Pharasma. Entonces es muy guay porque tiene mucha parte de novela como tal. En general, el libro, pues eso, hay una parte de lore, que es para saber un poco de los dioses, de qué hacen, y a qué se dedican, y cómo viven y cómo mueren. Y luego hay una parte que es, lógicamente, mecánicas y contenido interesante. Creo que hice en su día un vídeo sobre los Tomens Gods and Magic, así que no voy a hablar de las cosas particulares de aquí porque es lo mismo, solo que a lo mejor si hacen referencias a hechizos, pues los nuevos nombres de hechizos. Si por ejemplo es la santificación de Holy Unholy, pues Holy o Unholy, joder. Bueno, eso. Pues lo han cambiado, pero en general todas, digamos, las entradas sobre los dioses son prácticamente iguales. Pero bueno, cosas nuevas que han incluido y por las que voy a empezar, como siempre, este es un PDF que me ha mandado Paizo para hacer esta review y sigo un poco el orden que hay para que, más o menos, si lo tenéis, pues sigamos el mismo orden. Han metido unas reglas nuevas que son como los dominios alternativos. Esto significa que hay ciertos dioses que tienen más dominios de los que ya los básicos, entonces hay unas opciones para que un clérigo pueda obtener esto. Por ejemplo, tiene un feat que es Expanded Domain Initiate, que para eso tienes que tener el Domain Initiate y lo que te hace es que tienes acceso a los otros dominios alternativos que tiene tu deidad. Además, también hay una cosa que se llama Splinter Fate, que es otro feat, también para clérigos y campeones, que lo que hace es que puedas elegir, digamos, diferentes dominios de diferentes deidades. Es decir, vas a poder elegir 4 dominios y lo que te hace es que estos dominios no tienen que ser como opuestos, digamos, a anacema de tu deidad, pero te van a dar accesos a más cosas, ¿no? Es como, digamos, crees en varias cosas y eso te da como ciertas bonificaciones, por decirlo de alguna manera, pero es un poco, yo lo veo que es como para dar más libertad a la hora de crear tu personaje, ¿no? Para que no se esté tan estipulado en solo un tipo de religión, por decirlo de alguna manera. Gran parte de los primeros capítulos tratan sobre eso, lore sobre los dioses. También creo que hace un poco de referencia a que como ha habido todo este cambio en el panteón por la muerte de Godfrey y tal, pues lo han metido aquí. Entonces te dicen como, ¿qué pasa si los dioses han muerto? ¿Qué pasa si tú crees en un dios que ha muerto, ¿no? ¿Cómo afecta eso? Entonces te dan como también ciertas ayudas para eso. Y luego hace un recorrido de todos los dioses que existen en el mar interior, absolutamente todos. Para recordar un poquito, cuentan un poco como la cajita de
formato de estadísticas de una deidad, es decir, las áreas que trata, los edicts, los anacemas, los atributos divinos, el símbolo religioso. En este caso, por ejemplo, hay animal sagrado, colores sagrados y luego los beneficios que tiene una persona que los venera, como los hechizos de clérigo, la fuente divina si es de curar o dañar, la divine skill, si es sanctification, si puede ser holy and holy, si es obligatorio coger una, si no tienes ninguna, si puedes elegir, etc. Los dominios alternativos y la arma predilecta, ¿no? La arma favorita de esta deidad. Hace un poquito una explicación sobre la deidad que trata y luego sobre seguidores, relaciones que tiene con otros dioses, aliados divinos, y luego está la divine intercession, que es intervención divina, ¿no? Bueno, no es intervención, pero bueno, básicamente si tú eres un seguidor de una deidad y eres bueno, eres como muy bueno y haces muchas cosas por tu deidad, pues tienes que tener como diferentes bendiciones. Y si haces cosas muy malas en contra de tu deidad cuando le estás siguiendo, pues básicamente te pone unas maldiciones muy chungas. Pues es así un poco con todas las deidades nuevas, es decir, las deidades actuales que existen en el mar interior. Luego el siguiente capítulo trata sobre deidades que hay más allá del mar interior, es decir, todas las que se han presentado en Muangi, todas las que se han presentado en Tianxia, ¿no? Un poco todos esos, que por cierto también quiero aclarar que como hicieron con en su momento los Tommen's Gods and Magic, no entraban todas las diferentes figuras divinas, no voy a decir dioses, pero figuras divinas, y han sacado de forma gratuita en el blog, en su web, Paizo, puedes descargarte pues una expansión, más contenido sobre el libro. Luego pasa a hablar de otras opciones, digamos, opciones, lo llama explorando divinidades, que básicamente es otras opciones de divinas o con otras entidades divinas que no recaen en lo que son dioses individuales como tal. Estos son los covenants y los pantheons, es decir, los aquelarres y los panteones. Un aquelarre, un covenant, básicamente es una unión de diferentes entidades, personas, espíritus que se reúnen y que se unen por una misma creencia, ¿vale? Que es un poco, funciona como una deidad, pero ya no es una deidad como tal. Básicamente tienen los mismos edicts en Anacema, pero es un covenant. Y luego está el panteón. El panteón es un conjunto de dioses que pertenece al mismo panteón y que también tiene sus propios beneficios, pero tú digamos que realmente, individualmente, sigues a un dios, ¿vale? Pero pertenece a un panteón como tal. Tienen sus cosas igual, es decir, mecánicamente exactamente es lo mismo. De hecho, el propio libro lo dice, que entre un covenant y un panteón la diferencia es muy ínfima, ¿no? Casi, digamos, narrativa. Pero es una buena forma de diferentes logias, sectas y agrupaciones que tienen un gran carácter divino, pero que no son dioses, puedan aparecer en el juego de cierta manera, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos ejemplos que ahora os voy a comentar que tienen sentido. Por ejemplo, un covenant, un aquelarre sería el Esoteric Order of the Palatine Eye, es decir, la orden esotérica del ojo palatino, que ha aparecido mucho en toda la historia de Golarion. Y por ejemplo, los miembros de este covenant son fuerzas misteriosas, es decir, fuerzas que no se sabe muy bien quién son. Tienen áreas en conscient, tienen historia, ocultismo y conocimiento secreto. Edicts es hacer honor a los ritos de la orden, mientras empujas a que haya un cambio. Ayudar a los académicos a buscar la verdad absoluta. Y una anacema, por ejemplo, es destruir conocimiento antiguo extraño. Ser ignorante a los nuevos descubrimientos que haya o revelar los secretos de la orden. Divinos atributos está inteligencia o sabiduría, tiene un símbolo que es un escarabajo dorado que se abre como con un ojo en medio y luego pues te dan por lo mismo beneficios de hechizos, etc. Es decir, todo esto aparece como un covenant, como veis es igual que una deidad, pero es un covenant. Entonces mola mucho porque al final hay muchas órdenes de este tipo que han aparecido en Golarion desde toda la historia y que ahora, digamos, mecánicamente tienen sentido para representarlo de una manera en el juego, ¿no? simplemente, digamos, narrativo. Luego, como ejemplo de panteones, que además los panteones creo que también están creados como, al final, si tú coges dioses del mar interior, dioses de Tianxia,
dioses de Muangi, ¿no? Es decir, diferentes deidades que incluso tienen como dominios y áreas muy iguales, una forma de englobarlos en lo mismo es crear un panteón, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno que se llama Hijos de la Noche, Children of the Night, que los miembros del panteón son Camazotz, Nin, Urgazoa, Yezin y Zura. Entonces, áreas, asesinatos, secretos, el self-preservation, que no me sale en español, a través del asesino y vampiros, ¿vale? Entonces, aquí pues tiene su explicación, sus devotive benefits, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera de englobar deidades de todas las regiones en un mismo culto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en una misma creencia. Entonces, me ha parecido una buena idea. No recordaba que esto estuvieran en los tomens. Luego también, por ejemplo, aparecen The Whispering Way, qué guay esto. El Camino Susurrante, ¿no? Que aparece mucho con el tema del Tarbafón, que al final son su culto y tal. Luego aparecen pasando ya más relacionado con los personajes, con la creación de personaje como tal, hay hechizos, nuevos hechizos divinos, lógicamente. Nuevos dominios, como he dicho, aparte de los dominios alternativos, pero han aparecido aquí más dominios que son o deidades nuevas o deidades que no son del mar interior o expansión a los dominios alternativos de estos deidades que ya conocíamos. Hay varios, de hecho han sacado bastantes dominios, no sé si había tantos en la guía original, pero bueno. Y luego, cosas chulas, aquí como mola. Un nuevo arquetipo de clase. Es decir, los arquetipos de clase son diferentes a los arquetipos normales, que lo expliqué en el vídeo anterior. Un arquetipo de clase es un arquetipo que hace que cambie una clase básica. En este caso es el Battle Harbinger. Esto es básicamente el puño de una orden eclesiástica, o de una creencia. Es decir, un campeón divino. No es un campeón, es decir, no es la clase campeón, pero es como un heraldo de los dioses. ¿Qué hace falta para ser esto? Por ejemplo, tienes que ser un clérigo. Entonces, no ganas el Resolute Fate Class Feature, que es la de que te sube a Master o Expert, a Master, las salvaciones de voluntad, y te quita también el Miraculous Spell, que es que puedes lanzar un hechizo a nivel 10. Eso no va porque al final tú te has centrado en las partes marciales, el combate, entonces lo que tiene que ver con la magia pues lo has dejado relegado. En este caso, al igual, los hechizos cambian, es un poco como el Magus, este tipo de clases que al final solo pueden lanzar una cantidad de hechizos de unos niveles, de unos rangos, y cuanto más nivel tengas, digamos que vas perdiendo la capacidad de lanzar hechizos de rangos inferiores. Por ejemplo, a nivel 20 solo puedes lanzar 5 cantrips y luego 2 hechizos de nivel 8 y 2 hechizos de nivel 9. Pero para cosas que necesites poder lanzar hechizos de rangos más bajos, para eso cuentas. Lo único que no puedes es no tienes la capacidad de lanzarlos como tal. Y luego cambia, por ejemplo, ahora ya no tienes un Divine Font para los hechizos de dañar y curar, Harm o Heal. A cambio se cambian por Bane or Bless, que al final está más relacionado con los ataques físicos. Y cambia la doctrina, es decir, ya no eliges una doctrina, eliges un Battle Creed, un credo de batalla, que te da cosas como aumentar lógicamente, como está más orientado al combate, pues aumentan los salvaciones de fortaleza. Tienes más competencia con armas. Ganas el Reactive Strike, el ataque reactivo o el golpe reactivo, no sé cómo estará traducido, como una dote de clérigo. Y luego sí que aumentas los rangos del modificador de ataque de hechizos, pero a nivel más alto, y cosas así. Y todas las dotes, pues lógicamente están más dirigidas a cosas de combate. Luego hay más opciones que hay, son nuevas feats, nuevas dotes de campeón, pero relacionadas con Oath. Oath son como... no me sale el nombre ahora, ¿no? Como juramentos. Esto lo que hace son feats, es decir, normalmente solo puedes elegir un feat que tenga el trait de Oath, y lo que hace es añade edicts a los edicts que ya tienes como campeón, ¿vale? Como por ejemplo, Oath of the Avenger, tienes un prerequisito que es tener Leon Hands, y ganas el edict, cazas a aquellos que han herido inocentes o han cometido atrocidades. Entonces, cuando tú ves a una criatura que hace esto, pues te da cosas, ¿vale? Te da beneficios. Entonces, han metido dotes que tengan que hagan con un poco de sinergia, ¿no? con
con los campeones. Luego hay un nuevo arquetipo que es el Herald, el heraldo mortal. Si no recuerdo mal, necesitas ser mítico, que es lo que se introdujo en War of the Immortals, y básicamente eres un heraldo de un dios. Entonces tienes beneficios como que puedes lanzar el hechizo de curar, si caes a 0 puntos de vida puedes como antes de caer te curas automáticamente, y luego tienes muchas otras dotes, que es un poco, me recuerda un poco lo de los jinetes del apocalipsis y todo eso que hablamos en War of Immortals. Luego añaden nuevos misterios para el oráculo, una buena cantidad de misterios y más arquetipos de clase, que no sé por qué no están englobados, están cambiados. Detective palatino, lógicamente para la orden esotérica del ojo palatino, que es lo que he hablado antes. En este caso necesitas ser un investigador y cambias, en vez de elegir una metodología, eliges metodología esotérica, que te da entrenado en ocultismo y religión, porque al final juntas cosas divinas y cosas ocultas, y la Quick Identification Skill Fit. Y lo que tienes además es, puedes lanzar hechizos. Y luego en el Fit 2 lo que haces es, tienes la dedicación del ojo palatino, que tienes es que creas como una especie de amuleto esotérico que es como que usas para protegerte de las maldades que te rodean. Entonces, si por ejemplo alguien te va a atacar, una criatura que le has hecho un Recall Knowledge para saber qué tipo de criatura es un poco como no es un exorcista, pero es un detective de lo oculto, ¿no? Entonces, cuando te va a atacar alguna criatura que ya conoces, pues es como haces la reacción para poder protegerte de ella y de hecho obtienes una resistencia al daño que te puede causar. Entonces, todos las dotes que tienen que ver con el detective, pues imaginad, dotes que tengan que ver con la investigación, pero a la vez de lo oculto y lo esotérico y lo divino. Entonces, pues tienes descodificar textos ocultos, romper maldiciones y cosas así. A mí me gusta mucho, de hecho, me han dado ganas de hacer como una partida rollo de una orden esotérica que tiene que investigar cosas, ¿no? Es como algo, como un investigado, como una aventura que utiliza el investigador, pero en vez del investigador que sea justo solo de cosas ocultas, ¿no? Y esotéricas. Bueno, otro arquetipo, ya no de clases, sino arquetipo normal, es el sacerdote Razmir, Razmiran Priest. Básicamente es una dedicación y lo que haces es la dedicación te permite crear una máscara, como la de los seguidores de Razmir, y esta máscara te permite lanzar hechizos. Y según vas aumentando tu nivel en este arquetipo, la máscara va mejorando, incluso hacerla como de metal y cosas así. Entonces te permite, por ejemplo, utilizar poder divino para dar puntos de vida temporales a un aliado. Te permite lanzar como un Leon Hans a distancia. Hacer que la gente pues como que no mienta, cosas así, ¿no? Todo es como guay. Luego, habla de los Rifthun, que el Rifthun básicamente es una tradición enana, entonces tienes que ser, creo que tienes que ser enano para conseguirlo. Son 3 tipos de arquetipo, y lo que trata el Rifthun es que básicamente todo en el mundo son espíritus. Los dioses no son dioses, son espíritus de muchísimo poder. Entonces hay diferentes arquetipos de Rifthun. Por ejemplo, está el Rifthun emisario, que lo que hace es crear un vínculo con un espíritu. Un espíritu es como un compañero animal, como un familiar, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que haces es, todos los feats y todo tiene que ver con un vínculo con este espíritu, pero no es con este familiar, sí, es un espíritu familiar, pero no es como un vínculo como de orden, es un vínculo afectivo por ambas partes. Luego, por otra parte, está el Rifthun Invoker, que es un rollo, no guerrero, pero sí que es más combatiente y que utiliza el poder espiritual para aumentar su capacidad de combate, su capacidad física, ganando como cierto poder mágico, ¿no? Y luego, por otra parte, está el Rifthun Involutionist, que básicamente es utiliza la conexión con el mundo espiritual para el tema de hechizos. Entonces, básicamente, pues todos los focus espirituales eso tiene que ver con hechizos de eso. Luego, me introducen en el libro también diferentes patrones de bruja e incluso unos familiares que son familiares objeto, sobre todo pensado, por ejemplo, como un Baba Yaga, ¿no? Baba Yaga es un tipo de patrón que te da un objeto que sea un familiar que se mueve con patitas y todo eso. Entonces hay diferentes patrones como más como normales, digamos, como comunes, y luego están algunos más poco comunes, como son como los de Baba Yaga o la bruja Mosquito Witch. Y un poco hasta aquí. Es decir, esto es un poco todo lo que... Es decir, es un resumen porque al final
en este libro entran todas las explicaciones de todos los dioses del mar interior, todos los dioses de Tianxia, no solo dioses, sino también entidades del más allá del velo, del Dark Tapestry, Hastur, Nyarlathotep, es decir, muchísimos y muchísimos más que están en la web de Paizo. Pero creo que está muy guay porque sí es verdad que el de Lost Omens, Gods and Magic estaba chulo para leer, pero me quedaba un poquito corto a la hora de opciones. Pero aquí, con todas las nuevas clases de arquetipo y todas las... tanto los arquetipos como las clases de arquetipo, me parece muy guay porque da mucho rollito y me gusta mucho que estén metiendo clases que en Pathfinder 1 eran clases avanzadas, pero las estén incluyendo como arquetipos de clase. Y creo que está muy guay. Te da muchas opciones si llevas un personaje divino para tener más cosas. Y la verdad es que me ha gustado y sobre todo me ha sorprendido que no esperaba, como al final yo veo un PDF, no veo el libro físico antes de pillarlo, no me esperaba que fuera a ser tan grande. Al ser uno de los tomos pensaba que iba a ser un librito de unos 120 páginas más o menos, que es lo que estamos acostumbrados, pero no, son 300 y pico. Así que la verdad que muy bien. Lo recomiendo si os gusta saber más del lore de los dioses y si queréis tener un personaje divino y oculto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Pero esta semana tenéis otro sobre clases de playtest nuevas que se han anunciado y que ha sido como una sorpresa, que ninguno nos esperábamos. Pero eso lo veis en el vídeo de pasado mañana, porque esto lo voy a publicar el martes y el próximo vídeo lo saco el jueves. 2 vídeos en una semana, a falta de otros. Así que nada, muchas gracias por el vídeo. No os voy a decir lo de siempre, suscribiros, me gusta, bla, 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 pero cualquier ayuda siempre es bienvenida. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.